Erika, entonces nuevamente bienvenida y tienes la palabra. La sala es toda Buenos tuya. días. Listo. Muy buenos días a todos. Como ya me presentó el profesor Einar, yo soy Erika Castañeda, profesora del programa de filosofía. Mm, Hoy les voy a presentar un texto que escribí el semestre pasado, más o menos a final del periodo, como en junio, julio. No es un gran texto, digamos que en el sentido de que tenga una estructura de comentarios, que sea el proceso de una investigación rigurosa, más, es más como un texto producto de un proceso de exploración. Nosotros, algunos profesores del programa, estamos trabajando en un proyecto de investigación sobre el cuerpo y eh, vamos a pensar justamente la relación entre cuerpo y cine, ¿sí? Desde pues, la sociedad, desde las formas en que se configura la cultura, desde la cultura capitalista. En definitiva, lo vamos a pensar desde pues, como los múltiples discursos que atraviesan la construcción del cuerpo. Y este trabajo es producto de una exploración sobre el concepto de tiempo que es tan importante en el cine y de tiempo capitalista en sentido preciso, para pensar también no solo las formas en que el cuerpo de alguna manera es subordinado a ciertas prácticas capitalistas, sino que más adelante espero que también me permita pensar formas eh, diferentes, formas que de alguna manera resisten a esas prácticas. Es probable que este texto no vaya a aparecer después en el artículo, que los artículos que vamos a publicar, pero es un texto que me permite pensar elementos relacionados con el tiempo que más adelante se van a convertir en categorías para analizar las películas y las series de televisión. Entonces, en ese sentido, digamos que por eso es algo más exploratorio, es uno de eh, digamos que es lo que busco es eso, básicamente, tener herramientas para pensar aspectos del cine, ¿sí? Y para a partir de ahí, pues pensar más adelante, a partir de esas categorías, aspectos relacionados con el cuerpo. Bien, entonces, dejando eso claro, ¿sí? El texto que voy a leer se titula El tiempo en la metafísica capitalista y es una relación de tres autores, como ustedes van a ver, es Marx y su reconstrucción de lo que es la mercancía en el capitalismo. Thompson, que va también, digamos que a ayudarnos a comprender ciertas dinámicas del discurso en relación con el tiempo y la producción, y Debord, que nos va a permitir ver elementos de la retórica del tiempo en un mundo en un momento mucho más maduro del capitalismo. Entonces comienzo. Introducción. En el materialismo histórico, la metafísica se entiende como un método que procede por abstracción, en el cual el pensamiento se separa del mundo material al convertirlo en categoría lógica y una vez abstraído de las condiciones materiales de existencia, se duplica en afirmación y negación de sí mismo de manera continua hasta convertirse en un sistema dialéctico. En su crítica a Proudhon, Marx afirmará que este pensador lleva el método hegeliano a la economía, pues las categorías de las que parte su análisis son completamente ajenas a las condiciones materiales de producción. En El Capital, Marx desglosa el funcionamiento de la metafísica capitalista en su aproximación a la mercancía, al mostrar la manera en que una particular forma del tiempo permite separar el trabajo de las condiciones materiales en las que se produce. El tiempo que transforma la fuerza de trabajo en horas de trabajo es un aspecto central de la metafísica capitalista que no se limita al escenario estrictamente laboral, sino que se extiende a toda la vida del trabajador. El presente escrito se centrará en este importante elemento de la metafísica capitalista, el tiempo. Se busca demostrar que una de las prioridades de este sistema económico ha sido la implantación de una forma de experimentar el tiempo que sea coherente con los objetivos del sistema económico cuestionado por Marx. Para dar cuenta del objetivo acá planteado, la presente reflexión se estructurará de la siguiente manera. En primer lugar, se hará una breve reconstrucción del paso del valor de uso al valor de cambio descrito por Marx en El Capital.
con el fin de aproximarnos al proceso de abstracción operado por el tiempo en la metafísica capitalista. En segundo lugar, nos centraremos en las prácticas laborales y discursivas a través de las cuales se implantó una temporalidad capitalista en la producción. Más adelante se hará alusión a una etapa de mayor madurez en el desarrollo del capitalismo. Veremos cómo la experiencia del tiempo capitalista se extiende a la vida en su totalidad. Por último, se presentarán las conclusiones del trabajo retomando de manera general las evidencias presentadas para ver el importante papel que juega el discurso sobre el tiempo en la metafísica capitalista. El tiempo como núcleo del proceso de abstracción. Marx inicia el Capital planteando la cuestión sobre el modo de producción de los medios de vida y de la vida en el capitalismo. Para desarrollar su pregunta, el autor ubica la discusión en el objeto que aparece como centro gravitacional de este tipo de sociedad, la mercancía. En principio, este objeto es una creación humana puesta al servicio del hombre para satisfacer sus necesidades. Dicha función descansa sobre su materialidad, por ejemplo, la densidad del material del que está hecho o en la forma que adquiere para ser útil al hombre, etc. Es a esto a lo que el autor llama valor de uso, el cual solo depende de la dimensión física del objeto, pues es ella la que satisface la necesidad humana. Ahora bien, los objetos entendidos como mercancías no tienen solo un valor de uso, sino también un valor de cambio, es decir, una medida que permite que, comillas, un cuarter de trigo, por ejemplo, se cambie en las más diversas proporciones por otras mercancías, verbigracia por X betún, por Y seda, por Z oro, etc. Desde una perspectiva superficial, este valor de cambio parece depender de la cantidad en la que se presentan los valores de uso, lo cual depende de unas condiciones espaciotemporales que pueden variar por múltiples razones, ajenas a los objetos que se intercambian. Sin embargo, como lo indica el autor, el valor de cambio no puede ser algo tan relativo, pues para permitir el intercambio entre dos objetos diferentes, este valor debe expresar algo que los objetos tienen en común, pero también debe ser diferente de los objetos mismos, ya que ellos, en su materialidad, solo expresan diferencias. Vemos aquí que el valor de cambio es el lugar en el que se produce la abstracción. Este momento en el que la metafísica capitalista comienza a operar una separación al interior del objeto, convirtiéndolo en valor de uso que depende de unas condiciones materiales, en una categoría abstracta que es el valor de cambio. Este tercer término que permite el intercambio es la fuerza de trabajo socialmente necesaria para la producción, reducida a su vez a una medida de tiempo en la que esa fuerza se invierte, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción. Esta forma abstracta del tiempo tiene dos características. Por un lado, es un tiempo que se entiende como duración, es decir, como una dimensión lineal que puede ser segmentada, acumulada e intercambiada y cuyas unidades de medida son los días, las horas, los minutos, etc. Por otro lado, este tiempo es una expresión matemática, es el resultado de una serie de operaciones que permite aproximar al más y al menos diestro de los obreros bajo condiciones normales y asignarle una fuerza promedio y asignarle a esa fuerza promedio una determinada productividad. Para este autor, abro comillas, el grado en el que se gaste la fuerza humana de trabajo, medido por el tiempo de su duración, reviste la forma de magnitud del valor de los productos de trabajo. Esta productividad asignada al trabajador promedio se ve intervenida no solo por la destreza en la elaboración de las mercancías, sino también por el ingreso de la tecnología al proceso productivo. Por ejemplo, si un trabajador promedio gastaba un día fabricando un objeto y el desarrollo tecnológico hace posible que ese objeto se produzca en medio día, la fuerza de trabajo del hombre habrá bajado su valor a la mitad y ahora necesitará invertir el doble de tiempo para igualar la remuneración que recibía antes de que se insertara la tecnología en el desarrollo productivo. Vemos así que la forma abstracta del tiempo se impone como medida para todo tipo de trabajo, prescindiendo de las condiciones concretas en las que éste se hace efectivo.
En otras palabras, esta forma lineal del tiempo opera un proceso de abstracción en el cual el trabajo concreto de un individuo se convierte en trabajo abstracto que se pone a circular en el mercado, tal como lo indica Marx. Con el carácter útil de los productos del trabajo, desaparecerá el carácter útil de los trabajos que representan y desaparecerá también, por tanto, las diversas formas concretas de estos trabajos, que dejarán de distinguirse unos de otros para reducirse todos ellos al mismo trabajo humano, al trabajo humano abstracto. ¿Cuál es el residuo de los productos así considerados? Es la misma materialidad espectral, un simple coágulo de trabajo humano indistinto, es decir, el empleo de fuerza humana de trabajo sin atender para nada a la forma en la que esta fuerza se emplee. Estos objetos solo nos dicen que en su producción se ha invertido fuerza humana de trabajo, se ha acumulado trabajo humano. Pues bien, consideradas como cristalización de esa sustancia social común a todos ellos, estos objetos son valores, valores mercancía. Puede observarse entonces que la mercancía crea su propio sistema de valor, en el cual el objeto deja de representar el trabajo que le es propio para representar una dimensión vacía del tiempo, una simple acumulación de minutos. De esta manera, una mercancía se hace conmensurable con otra. Su valor expresa lo que tiene en común con cualquier otra, ser producto del trabajo humano completamente genérico, pues dicho esfuerzo es regulado por una dimensión temporal. Tal como lo señala Marx, comillas, el lienzo considerado como objeto de valor se parece a la levita como un huevo a otro huevo, lo cual implica que tanto el lienzo como la levita, en cuanto a mercancías, son vistos como acumulación de fragmentos de tiempo completamente homogéneo. En este sentido, se evidencia que el tiempo lineal, el cual puede ser fragmentado, acumulado e intercambiado al imponerse como medida que tasa el valor de los objetos en el mercado, funciona como un agente que permite la abstracción de los objetos y el trabajo que los produce de las condiciones materiales en las que ambos se originan. Implementación de la temporalidad capitalista en la fase de producción. Esta experiencia del tiempo se introdujo en la vida de los trabajadores a través de complejos sistemas de vigilancia que se implementaron en la fábrica. Marx recoge el análisis de su colega Federico Engels sobre la situación de la clase trabajadora en Inglaterra para explicar la experiencia del tiempo que se impone en el trabajo industrial. Este pensador inglés hace énfasis en una suerte de embrutecimiento y deshumanización permanente que se apodera de la actividad productiva realizada en la fábrica, puesto que, comillas, en la mayor parte de las ramas de actividad del obrero se reduce a un gesto acotado, puramente mecánico que se repite minuto tras minuto y sigue siendo un año tras otro eternamente el mismo, cierro comillas. El tiempo de trabajo así pensado se experimenta como una dimensión vacía, pues en la línea de producción el obrero parece condenado a repetir el mismo movimiento a lo largo de una determinada cantidad de tiempo. Durante su jornada de trabajo, este sujeto no se pertenece a sí mismo, sino que se alquila por una cantidad de dinero al dueño de los medios de producción, quien tiene la potestad de controlarlo, de ubicarlo en un lugar, de decidir cómo se debe mover, cuándo debe comer y durante cuánto tiempo. Por ello, Marx afirma que bajo el sistema de producción capitalista, comillas, el trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina, del cual solo se exige una operación mecánica monótona de fácil aprendizaje, cierro comillas. Este extrañamiento del hombre, que en su trabajo se transforma en un autómata bajo las órdenes de su empleador, es lo que hace que el tiempo que gasta en la línea de producción no sea un tiempo significativo, un tiempo pleno en el que pueda realizar sus expectativas intelectuales, artísticas, creativas, etc. Algunos de estos modelos de administración del tiempo en el ámbito laboral son descritos en el contexto francés por Michel Foucault en Vigilar y Castigar, cuando se ocupa del disciplinamiento corporal implementados durante los siglos XVIII y XIX en talleres, colegios y hospitales. En su texto, el filósofo francés describe el estricto control del tiempo que hacía posible que el empleador aprovechara al máximo cada momento que pagaba a sus trabajadores.
Esta minuciosa fragmentación del tiempo en horas, minutos y segundos le permitió al empleador definir una serie de movimientos que sus trabajadores debían hacer durante la jornada de trabajo y que no podía ser alterada. De ahí que en estos espacios se prohibiera cualquier cosa que interrumpiera el ritmo de trabajo como, comillas, divertir a los compañeros por gestos o de cualquier otro modo, entregarse a cualquier juego fuera el que fuere, comer, dormir, contar historias, cierro comillas. A tales estrategias pueden sumarse los incentivos económicos otorgados a los trabajadores que desarrollaban su labor con mayor regularidad y sin distracciones. Ahora bien, estas prácticas de corte administrativo no serán suficientes para moldear la experiencia del tiempo del obrero. De hecho, como lo señala Thompson, durante los siglos XVIII y XIX en Inglaterra, los trabajadores mantenían ritmos irregulares de trabajos propios de una sociedad preindustrial, como el culto a San Lunes, que implicaba no trabajar el primer día de la semana o hacerlo en horario reducido, a lo que se sumaba la diversión nocturna que podía retrasar el inicio de la jornada al día siguiente. Estas costumbres que debilitan el disciplinado ritmo que busca imponerse a toda la clase trabajadora no se dieron de manera tan decidida con los sistemas de vigilancia brevemente descritos en el párrafo anterior, pero sí fueron desdibujándose cuando el discurso religioso hizo del tiempo disciplinado el protagonista de su retórica. En Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase, Edward P. Thompson centra parte de su reflexión en el renovado impulso que en la prédica moralista de los cultos metodistas y evangélicos tuvo el uso del tiempo. En los ejemplos ofrecidos por el autor, es posible notar que los pastores de estas comunidades no solo llaman la atención sobre un buen uso del tiempo como algo general, sino que ponían especial interés en un uso del tiempo que promoviera entre todos los hombres la industriosidad. Así, nota Thompson que la redención del tiempo promovida en la homilía religiosa combina la mortalidad humana con un gobierno del tiempo orientado a la eficiencia y el enriquecimiento. Por ejemplo, Richard Baxter, finalizando el siglo XVII, escribía en A Christian Directory sobre el origen de la riqueza como efecto de un uso disciplinado del tiempo. Comillas, recordad lo recompensadora que es la redención del tiempo, en el mercado, en el comercial, en la labranza o en cualquier otra ocupación remuneradora, solemos decir que un hombre se hace rico cuando ha hecho uso de su tiempo. Por su parte, en Youth Monitor, este mismo autor emplea el más allá como incentivo para el disciplinamiento del tiempo. Comillas, el tiempo es una mercancía demasiado preciosa para subestimarla. Es una cadena dorada de la que depende la eternidad entera. La pérdida del tiempo es insoportable porque es irrecuperable. Estos discursos moralizantes fueron retomados y difundidos entre la población más pobre por el metodista John Wesley durante el siglo XVIII, quien redactó también sus propias homilías en las que condenaba la ociosidad y la describía como manifestación del demonio. Así, Wesley decía a sus seguidores: redimid el tiempo, rescatad cada fugaz momento de las manos de Satán, de las manos de la pereza, la comodidad, el placer, de las cosas de este mundo. De ahí que sus seguidores y fieles de otros cultos puritanos que se siguieron extendiendo durante los siglos XIX y XX, como el evangélico, asociaran el aprovechamiento del tiempo con la riqueza y el ocio, no solo con la pobreza, sino también con el castigo eterno que recibirían sus almas. Tal es el caso del evangélico Hannah More, quien asociaba el día de paga a los obreros con el día de la rendición de cuentas en el más allá, y por ello al trabajador holgazán, que esperaba recibir una remuneración completa, se le descontaba todo el tiempo perdido y a pesar de sus ruegos y recompensas de recuperarlo en el futuro, la reducción de su paga se mantenía como un castigo a él y una advertencia a los demás. Pues de la misma forma, cuando fueran llamados a rendir cuentas al Señor, todos deberían pasar por un terrible considerar. Podemos ver entonces que esta prédica moralista promovía la industriosidad, usando como incentivo la riqueza futura que traía el buen aprovechamiento del tiempo, pero sobre todo infundiendo miedo en torno al castigo eterno que traería un uso del tiempo contrario al capitalismo. Como es posible observar,
Moldear la experiencia del tiempo fue centrar en la construcción de un sistema de producción capitalista. Por ello, no bastó con la implementación de una serie de manuales y reglamentos encaminados a producir la disciplina laboral que necesitaba el capitalismo. La prédica moralista tuvo un papel relevante para que funcionaran las estrategias administrativas puestas en marcha en la fábrica. Muestra de lo anterior es que dichas prácticas, las de la fábrica, fueron y siguen siendo usadas en la producción capitalista sin alcanzar una interiorización de la temporalidad lineal como la que podía notarse en los obreros ingleses de la primera mitad del siglo XIX. Thompson llama la atención sobre la admiración que hacia la década de 1830 y 1840 despertaban los obreros ingleses, quienes eran valorados porque su regularidad en el trabajo y su capacidad para sacrificar el descanso eran ellos superiores en comparación con los trabajadores irlandeses. Implementación de la temporalidad capitalista como única temporalidad. En una etapa más avanzada del desarrollo capitalista, los obreros no solo han ajustado su tiempo de trabajo al tiempo de producción capitalista, también, como lo señala Thompson, estos han aprendido a transgredir ese tiempo vacío para ponerlo a su favor. Las luchas obreras lograron reducir el tiempo de trabajo y se pasó de jornadas de 14 y 12 horas a jornadas de 10 y posteriormente de 8 horas, buscando de esta manera equiparar el tiempo de producción con el tiempo de formación y el de descanso. Con esto, si bien no se lograría transformar el sistema de producción, se podría limitar el tiempo mercancía a 1/3 de la vida del sujeto. Sin embargo, antes de ganar mayor autonomía con sus victorias, el trabajador fue conducido a un escenario en el que el tiempo capitalista se extendería a toda su vida, invadiendo también el tiempo que había ganado para sí mismo. En la sociedad del espectáculo, Guy Debord expone la forma en que el ocio es integrado a una nueva prédica capitalista, en la cual ya no será estigmatizado como causa de castigo y perdición eterna, sino que será redimido como tiempo de consumo. Así, el autor señala que, abro comillas, el tiempo general del no desarrollo humano existe también bajo el aspecto complementario de un tiempo consumible destinado a la vida cotidiana de la sociedad, a partir de esta producción determinada como un tiempo pseudocíclico. Cierro comillas. En este texto, Debord se vale de la comparación entre un tiempo regido por los ciclos de la naturaleza y el tiempo regido por los ritmos del trabajo, en el que la producción y el consumo se alternan de manera regular, así como las estaciones se repiten todos los años, organizando, en el caso de la agricultura, el tiempo dedicado a la siembra, a la labranza, a la cosecha, en la que se recogen los frutos del trabajo realizado. De manera similar, las jornadas de trabajo y de descanso se organizan para que en ambas el obrero se vea articulado a la generación de riqueza. Los tiempos de trabajo, como el día, la jornada de lunes a viernes y la temporada laboral, son tiempos dedicados a la producción, mientras que la noche, el fin de semana, las vacaciones, son tiempos de consumo que, como lo indica Debord, son materia prima de nuevos productos diversificados. Ejemplo de esto son los paquetes que ofrecen las industrias del turismo y el entretenimiento, en los cuales no solo se promocionan museos, restaurantes y bares, sino sobre todo la imagen de la cultura, la diversión y el afecto, que se han convertido en mercancía. Estos paquetes de consumo de tiempo libre buscan intensificar las emociones a través de célebres figuras como el ratón Mickey o Madonna. También prometen elevar la adrenalina al límite, dirigiendo la atención sobre actividades de peligro controlado, en las que el consumidor puede lanzarse de un puente o caminar en la noche por las favelas de Río sin padecer ningún daño. Así, el tiempo ganado por los obreros, que prometía un descanso del tiempo monótono, que debía intercambiar con el dueño de los medios de producción para mantener su existencia, queda articulado a esta nueva fase del capitalismo. En ella, las expectativas intelectuales, creativas, En ellas, las expectativas intelectuales, creativas, artísticas y culturales del trabajador han sido reducidas a una imagen afirmativa del capitalismo en las que se le enseña al obrero a obtener una gratificación personal dentro de los límites rentables que ofrece el mercado. En ese sentido, el obrero vuelve a ajustar su experiencia temporal
para reproducir en la memoria de sus vacaciones o sus cenas con amigos la imagen de la diversión que prometen los anuncios publicitarios. Conclusión. Llegado este escrito al último momento, es necesario observar de forma general las evidencias presentadas con el fin de mostrar la relevancia del tiempo en la metafísica capitalista y las estrategias usadas para imponer a la población una forma particular de experimentar. En primer lugar, en este texto se realizó una breve aproximación a la naturaleza de la mercancía, la cual fue explicada por Marx en El Capital. Así, de la mano de este autor, vimos cómo el tiempo socialmente necesario para la producción, en tanto base del valor de cambio, es el agente del proceso de abstracción que dará inicio a la metafísica capitalista. Tal como lo muestra el filósofo alemán, este tiempo lineal y monótono que regula el intercambio en el capitalismo no se relaciona con las cualidades físicas del objeto útil ni con las condiciones materiales de la producción. Es solo una medida que sirve para calcular la productividad de los obreros bajo condiciones normales, las cuales implican no solo la destreza de los trabajadores, sino también el desarrollo tecnológico. Por su parte, la asimilación de este nuevo disciplinamiento del tiempo regido por los criterios del valor de cambio requirió el uso de diferentes estrategias de corte administrativo que buscaron vigilar y controlar el empleo del tiempo de cada trabajador en la línea de producción. Sin embargo, como lo notaba Thompson, estas medidas no fueron suficientes para que se lograra la interiorización de la experiencia del tiempo promovida por el capitalismo. Por ello, se consideró aquí que la retórica religiosa, al centrarse en la promoción de un uso disciplinado del tiempo, tuvo un papel relevante en la asimilación de la metafísica capitalista. De la metafísica, aquí quedó más que de la metafísica capitalista, pues el castigo eterno que recibían en el más allá quienes no hicieron un debido uso del tiempo sirvió como incentivo para desarrollar en los obreros ingleses una mayor regularidad de la producción. Este disciplinamiento de la fuerza de trabajo se logró al estigmatizar los placeres, la vida social, el descanso como principal causa del castigo eterno. Sin embargo, esta percepción negativa del ocio se desdibuja en una etapa de mayor madurez del sistema capitalista en la cual la producción no es el eje sobre el cual gira la riqueza, sino en el consumo. En ese sentido, la nueva retórica del sistema económico buscó impulsar todo lo que los moralistas ingleses habían condenado, siempre y cuando los placeres del tiempo productivo fueran disfrutados siguiendo los modelos de consumo de tiempo libre generados por la industria del turismo y el entretenimiento. En ese momento, la lógica cuantitativa del tiempo salió del ámbito del trabajo para colonizar la vida en su totalidad. En este orden de ideas, como se pudo observar a lo largo de este escrito, en el esfuerzo por consolidar una sociedad capitalista, se han empleado diversas estrategias para promover una particular experiencia del tiempo, la cual no solo regirá la producción, sino que penetrará la vida de los individuos en la sociedad. Entonces, la bibliografía utilizada y bueno, ese es el trabajo. Perfecto, Erika, muchas gracias. Muy interesante el tema, pues de todas maneras te confieso que no soy un experto en Mars, pero pues efectivamente hay unos planteamientos muy claros, muy interesantes que efectivamente permiten acercarse al autor y pues digamos que esta lectura que haces desde la categoría del tiempo. Entonces, por favor, quienes deseen hacer sus intervenciones, insisto, en el botón de reacciones está la opción de levantar la mano y en el orden de aparición, pues iremos dando la palabra para sus preguntas a Erika para complementar o para resolver alguna inquietud a partir de la propuesta. ¿Quién desea empezar? Día uno, no todos, no todas. Adelante, Sandra.
Muchas gracias por romper el hielo y por tus excelentes contribuciones y preguntas. Adelante, Sandra. Sandra, había levantado la mano, ¿cierto? No. Vale, vale. Inténtalo ahora, por favor. Hola, profesor. Buenos días, profesora Erika. Sí, había como una restricción. Ya Bueno, quité la restricción. Adelante. bueno, gracias. Muchas gracias, profesora Erika, por esta presentación. Eh, Debo confesar que le da a uno un poco de tristeza después de todo lo presentado acá, porque pues no hay que negar nada de lo que se ha dicho acá. Y así como para romper el hielo y pensando en que desde el principio de esta presentación usted nos dijo que lo que pretendía era buscar y encontrar categorías para analizar películas. Entonces quisiera como que nos hablara como así a manera de ejercicio en qué película podríamos apreciar esto que se denomina como el paquete de consumo del tiempo libre. Sandra, gracias por tu pregunta, porque además relaciona justamente el contexto en el que estoy pensando un poco el tiempo. Pero como yo les decía, no es como que esto lo vaya yo a ver más adelante, así como que necesariamente tenga que estar Marx en un capítulo de lo que yo quiero escribir y esto, sino que me permite pensar elementos para más adelante crear instrumentos de análisis. Cuando vamos a analizar películas, necesitamos tener en cuenta el lenguaje, por ejemplo. Las películas tienen un lenguaje audiovisual y necesitamos pensar desde categorías, ¿sí? Que introduzcan también lo audiovisual y por eso pensar como la cultura, ¿sí? No solo desde categorías filosóficas, sino también desde categorías de dimensiones de la comunicación, de lo audiovisual, cómo se construyen culturalmente, pues resultan, digamos, relevantes para pensar ese lenguaje. En ese sentido, por ejemplo, el asunto del tiempo y de lo que yo escribo aquí, parte de Marx por varias razones. Por un lado, porque es uno de los autores que, como lo veíamos en la corte anterior, cuando hicimos el acercamiento a la obra de Benjamin, es uno de los que más, o de los que más claramente ha construido una imagen de lo que es el sistema capitalista, ¿sí? Esos elementos, digamos que no solo se relacionan con la obra de Marx, sino que como vemos, se pueden ver en las obras de otros autores, ¿sí? Y considero que, digamos que tener elementos de esa fundamentación marxista permite ver cómo se mueve el capitalismo. Pero es necesario también pensarla, por ejemplo, en los discursos, o sea, no solo en la producción y en lo que hace la gente, sino pensarla en los discursos, como por ejemplo el discurso religioso. ¿Por qué, por ejemplo, el discurso religioso resultaba interesante? Porque en cierta medida construye elementos para la narración autobiográfica. Entonces, por ejemplo, cuando al obrero se le dice que si no trabaja, como si no está todo el tiempo trabajando y produciendo, eh, va a convertirse en un holgazán y pues obviamente va a ir al infierno, él se narrará su vida de esa manera. ¿Sí? Y estos elementos de construcción autobiográfica nos permiten ver lo que es la construcción de los personajes en las historias, qué discursos los atraviesan, ¿sí? Por ejemplo, cómo los puede atravesar el discurso religioso a un personaje, cómo lo puede atravesar los discursos culturales, los relacionados con lo que tú señalas. Cuando yo pienso ya, digamos que en ejemplos de películas que nos muestren esas dimensiones del tiempo, pienso, por ejemplo, en películas como Tiempos modernos de Charles Chaplin, que muestra de manera completamente explícita el uso del tiempo en la producción capitalista industrial. ¿Sí? Vemos al protagonista lidiando con la máquina de manera permanente, cayéndose, vigilado por todas partes en la fábrica, pantallas en el baño, pantallas cuando va a fumar, un sistema, se están inventando un sistema para que coma mientras trabaja. Bueno, digamos que esos elementos nos permiten ver en el cine lo que va pasando con el tiempo, ¿no? También, por ejemplo, ya cuando tú lo piensas en sistemas de consumo contemporáneo, yo pienso en películas, por ejemplo, como El Club de la Pelea,
si tú te das cuenta en el Club de la Pelea, uno de los personajes, de hecho el protagonista, ¿sí? Comienza a ver que su insomnio tiene que ver con un problema cultural, ¿sí? Con el problema del capitalismo, que lo convierte a él en una mercancía, que tiene que comprar más mercancías, que solo va a trabajar para ganar como un estatus a través de la compra de otros objetos y que su vida se convierte en eso. Y el malestar es tal que él deja de dormir y termina pues, construyendo un otro personaje, que después es el mismo, ¿no? Pero es como el que se puede liberar de esas cadenas y destruir cosas. Entonces nosotros podemos ver en el cine, por ejemplo, esos elementos, ¿sí? A partir de estas categorías. O sea, cuando uno comprende ciertas categorías en la filosofía, en la historia, en la sociología, eh, son como herramientas que le permiten acercarse a películas o a otros productos culturales, ¿sí? Desde una perspectiva crítica, tratando de visibilizar allí problemas como, por ejemplo, el del consumo o el de la construcción misma del cuerpo, por ejemplo. Muchas gracias, profesora Erika. Pues si de momento nadie más va a participar, me gustaría, profesor Einar, hacer otra pregunta que se me acaba de ocurrir. Lo, Adelante, Sandra, por favor. lo que pasa es que pensando en todo lo que estamos haciendo precisamente en este momento, em, se me ocurre cuestionarme si todas estas teorías que acabamos de ver aplican para nuestro sistema de trabajo actual que denominado teletrabajo. Si ahí todavía aplica pues como ese sistema de vigilancia de un tercero o por el contrario se convierte en que yo soy quien me autovigilo con el teletrabajo, porque vigilo que tengo que entregar mi trabajo, que tengo que hacer el almuerzo, que tengo que hacer mis diligencias, pues no sé, como que estas teorías pueden estar vigentes o hay unas nuevas que deban surgir a raíz de esto que estamos viviendo actualmente. Mm, qué buena pregunta nuevamente, porque además nos manda otra vez al presente y a mirar como lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Eh, yo creo que aquí se juntan muchas cosas, porque de todas maneras yo veo como un proceso de transición. O sea, estamos en el teletrabajo, pero de todas maneras el teletrabajo todavía lo estamos interpretando con elementos del trabajo presencial o eh, con formas asociadas a la productividad en el trabajo presencial. Sin embargo, lo que tú dices es cierto. En este momento ya se juntan múltiples elementos. Eh, como lo mostraba, por ejemplo, Thompson en el escrito que yo presento, no solo la vigilancia de la industria, digamos que de la empresa, ¿sí? Fue suficiente, sino que se necesitaba una autovigilancia. Y por eso, por ejemplo, la narración religiosa viene a ayudar a construir los elementos de esa autovigilancia. El hecho de que la persona esté diciéndose permanentemente, pues voy a ir al infierno si no, si mi tiempo libre no es productivo, ¿sí? Porque mi tiempo libre, si no es productivo, se vuelve un tiempo, de pronto pecaminoso, ¿sí? Ofensivo para la fe en la que yo estoy. Entonces, evidentemente se convierte ¿sí ve? En una autovigilancia, porque es una forma de construirse usted mismo y de controlarse y de regularse, ¿sí? Yo creo que esas formas que antes, por ejemplo, de autovigilancia que antes tenía la religión, que antes de alguna manera estaban dadas por la fe o por la religión, por las prácticas religiosas, se dispersan en este momento de otras maneras. Por ejemplo, el discurso sobre el éxito, ¿sí? Sobre que todos tenemos que ser exitosos y ser exitoso es ser productivo, es tener múltiples publicaciones, es tener también propiedades, o sea, hay muchas cosas relacionadas con el éxito, de acuerdo a las profesiones en las que estamos, de acuerdo a los contextos en los que nos vemos, ¿sí? Y yo creo que, por ejemplo, esos discursos relacionados con el éxito hacen que nos estemos autovigilando permanentemente, porque el éxito también se convierte culturalmente, ¿sí? En algo que debemos saber cómo conseguir. O sea, todos podemos conseguir el éxito. Nos dicen, ¿no? Como que todos ustedes pueden conseguir el éxito, porque el éxito está como disponible para cualquiera que haga lo siguiente. Entonces, como que, miran, que sea productivo, que sea sociable, que tenga esto, que tenga aquello, como unas especies de fórmulas. Y nosotros en el mercado vamos a encontrar cómo se, digamos que, cómo poder
desarrollar esas fórmulas. Entonces, por ejemplo, encontramos libros de autoayuda, productos de todo tipo para corresponder con ese prototipo de la persona de éxito, ¿sí? Y así, entonces, vamos también como nosotros metiéndonos en el discurso de autorregularnos, y eso entonces hace que nosotros, por ejemplo, busquemos ser productivos en nuestros trabajos, ¿sí? Una persona sin trabajo, entonces se comienza en una persona como, bueno, es improductiva, y se comienza a generar como un cierto discurso de rechazo alrededor de esa persona, y es un rechazo porque esa persona se tiene que sentir culpable por no tener trabajo, porque decimos, es que si no tiene trabajo, es porque no se esforzó lo suficiente, es porque no, no sé, no desarrolló como esas competencias necesarias para estar en el mercado del trabajo, no desarrolló el carisma, la inteligencia, la velocidad de pensamiento, bueno, todo ese tipo de cosas. Y en ese sentido, pues entonces está el asunto de que usted se tendría que regular, y se convertiría ese discurso en una forma de autorregulación para alcanzar el éxito. Y obviamente eso involucra la vida personal, la vida laboral, ¿sí? Nuestras relaciones con nuestros amigos. Yo creo que sí existen esas formas de autorregulación, y que están dadas justamente por los nuevos discursos a partir de los cuales se configura el presente, por ejemplo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Sandra. Adelante, Edwin. Ven, ¿me escuchan? Qué pena. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo vas? Pues muy interesante la lectura que hace de Marx. Voy a tratar de plantear la pregunta que creo que es lo más difícil en esos espacios. Pues estabas hablando un poco en todo el tema del tiempo de la metafísica capitalista. Por ahí siento a Foucault con el tema de vigilar y castigar en torno al trabajo, específicamente. El tema del éxito y esta superación personal que tanto cansa. No sé, a veces terminamos mencionando a Byung-Chul Han con la sociedad del cansancio. Me causa un poco de estrés por ser Byung-Chul Han. Y finalmente terminamos nuevamente en Marx con el tema del tiempo y con esa metafísica. Por aquí recuerdo una frase que dice: el tiempo lo es todo, el hombre no es nada, es a lo sumo la cristalización del tiempo. Tenía por ahí en mente plantear la pregunta en torno al tema de la digitalización de lo remoto, como ya le ha planteado la compañera, pero sería en el fondo desde esta cuestión metafísica hasta qué punto el tiempo realmente desde la concepción de Marx está cristalizando al sujeto, ¿no? Si en esa etapa de la digitalización del teletrabajo, pues se puede desaparecer esa cuestión del tiempo, o si por el contrario, al estar tan condenado el sujeto a trabajar un poco más en la virtualidad, pues está el tiempo también mucho más representado allí. Sí que es curioso, ¿no? Porque digamos que en lo virtual a veces el tiempo se desaparece como una cuestión metafísica, digámoslo, pero está ahí a la espera de un resultado que es el esfuerzo de un trabajo, ¿no? Y que termina entonces en toda una esfera capitalista, pues. Es como ello. Gracias. Gracias por tu pregunta, Edwin. Mm, es una cuestión muy difícil de abordar. O sea, yo creo que lo que tú has planteado, la pregunta es como para un trabajo mucho más grande, pero yo comenzaría por pensar que las dinámicas del tiempo están cambiando también, ¿sí? Justamente porque la tecnología lo permite. Entonces, por ejemplo, antes veíamos la temporalidad como una cuestión de sucesión, ¿cierto? Son momentos que se suceden unos a otros, que van unos después de otros. Y nosotros solo podríamos estar en un momento, en un lugar y en un momento determinado. O sea, no tendríamos el don de la ubicuidad, ¿cierto? Sin embargo, las nuevas tecnologías parecerían permitir, ¿sí? Porque nosotros estamos aquí, pero estamos, o sea, yo estoy aquí en mi casa, pero estoy también reunida con ustedes, quienes además están cada uno en su casa, y puedo estar aquí, pero también puedo estar haciendo otras cosas. En ocasiones, por ejemplo, el trabajo nos satura de cosas y estamos en 2 reuniones al mismo tiempo, ¿sí? Y tenemos que además estar de manera paralela pensando otro proceso, pensando otra cosa, haciendo múltiples cosas al mismo tiempo. Es como que las dinámicas de trabajo obviamente son diferentes a las que pensó Marx, ¿sí? O sea, lo que tenemos ahorita, la manera en que se produce capital en este momento es diferente de como lo pensó el autor. Sin embargo, ese papel que él le dio al tiempo para pensar su momento, ¿sí? Resulta también relevante en este momento.
porque las nuevas dinámicas generan también como nuevas formas de percepción del tiempo. Nosotros vemos, por ejemplo, que en los trabajos son muy diferentes de lo que se nos pedía antes. En los trabajos se nos pide ahora, por ejemplo, ser multitareas. O sea, usted tiene que poder tener la capacidad de pensar múltiples procesos al mismo tiempo, ¿sí? Y las personas hablan de eso como si fuera algo bueno, ¿sí? O sea, entre más cosas usted puede hacer, pues parecería que rinde más su cabeza, que usted es mejor, y no se dan cuenta que de pronto usted está haciendo varias cosas, pero las está haciendo como procesos casi que de forma automatizada, sin reflexionar mucho sobre ellos, por ejemplo. Eh, las dinámicas del tiempo también implican la flexibilidad del trabajo. O sea, nosotros vivimos en una época en que los costos del trabajo y de la producción se han flexibilizado, ¿sí? Flexibilizando también las formas de trabajo. Entonces, usted ya no puede pensar en un trabajo como para estar allí toda su vida, ¿sí? Y dedicarle toda su vida, porque no, usted tiene que pensar los trabajos de manera más flexible. Hoy está con este equipo, mañana va a estar con otro diferente y tiene que producir de la misma manera. Entonces, como que todo se flexibiliza, ¿sí? Y yo creo que tendríamos que pensar también las nuevas dinámicas del tiempo relacionadas con nuestra relación con la tecnología desde esas también exigencias del sector productivo, ¿sí? Porque esas exigencias del sector productivo de alguna manera también estarán construyendo discursos que moldeen nuestra experiencia del tiempo en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿cómo serían esos discursos? Pues lo decíamos un poquito, por ejemplo, con el discurso acerca del éxito que se vuelve tan importante, ¿no? Y el éxito nos planteamos, pero bueno, ¿y qué es el éxito? Entonces la gente comienza a relacionar cosas, ¿no? Felicidad, estabilidad, y felicidad y estabilidad implican, por ejemplo, una relación estable, propiedades o por lo menos cierta tranquilidad con las propiedades, cierto nivel de consumo. ¿Sí ven? Todo eso se convierte en algo que usted puede alcanzar en el mercado, ¿sí? Pero para alcanzarlo, pues debe funcionar con la dinámica de la temporalidad que exige el sector productivo contemporáneo. Porque si usted trabaja con otra dinámica, usted se convierte en un sujeto obsoleto, ¿sí? Que exige cosas que no debería exigir, porque ¿cómo va a exigir, no sé, mayor igualdad o mayor tiempo para reflexionar y pensar, mayor tiempo libre, una cantidad mayor de tiempo libre? O sea, eso sería como eh, anacrónico para el momento, para el tiempo contemporáneo, pensaría un poco. Porque el tiempo libre, si lo pensamos de verdad como tiempo libre, debe ser un tiempo en el que yo podría no hacer nada, ¿sí? Sin embargo, en el tiempo libre contemporáneo, usted siempre le están pidiendo que haga algo. Por ejemplo, usted tiene tiempo libre, hágase un curso de un idioma diferente, porque pues eso le ayuda a pensar más. Usted tiene tiempo libre, hágase un curso de Excel, hágase un curso de programación, porque eso le sirve, todo es como, porque eso le sirve para qué, ¿sí? Como para estar siempre saturado de cosas, haciendo cosas y de pronto llenándose de una serie de conocimientos un poco limitados para que en cualquier momento pueda obtener ganancia de eso. Un poco así lo veo yo. Dale, Erika, gracias, muy amable. Y justo por eso te decía la frase de que el tiempo lo es todo, en esa función de que en Marx, cuando se analiza ese cierto tipo de capitalismo, ese descanso, teóricamente y prácticamente sí era descanso, y era también una cuestión de tiempo como época, porque no había en qué más invertirlo. Siento que ahora en la virtualidad, y no solo la virtualidad, sino esta época como tal, el tiempo exige en tanto ocio y en tanto descanso, consumo, y que es un consumo capitalista, ¿no? Eso es lo que tú decías del curso, es lo que decía, voy a estar el domingo descansando, pero mi domingo descansando es ir al cine, es comprar otra cosa, es hacer otra cosa, es hacer una diligencia, pero no hay un espacio en ninguna parte en donde el tiempo sea completamente ese no hacer nada, que sería una cuestión metafísica profunda, sino que por el contrario se está produciendo capitalismo y se está ejerciendo de una u otra forma, pues, un tipo de trabajo, ¿no? Que son nuevas dinámicas de trabajo casi indirectas que terminan produciendo un valor. Dale, Erika, muchas gracias, muy interesante. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, en este momento no. Ah, Juan Carlos. Buenos días a todos.
Buenos días, Álvaro. Eh, bueno, pensando en lo que he escuchado, o sea, me parece que lo que muestra Marx es que mm, la mercancía es el tiempo que contiene, ¿cierto? Sería eso como, como la tesis principal, o sea, que la mercancía es el tiempo que contiene. ¿Podrías explicar un poco más el sentido de contener en tu pregunta, por favor? Sí, yo entiendo que él inicia con la diferencia del valor de uso y el valor de cambio. Entonces, en el valor de cambio lo diferente se intercambia, lo que quiere decir que hay una categoría de identidad, ¿no? Para poderlas cambiar y dice Marx que es el tiempo. Entonces, finalmente, pues la tesis es que una mercancía es el tiempo que contiene. Pues a ver, una mercancía para Marx contiene tiempo. Sí, o sea, la mercancía es el objeto, o sea, es una forma de los objetos, primero, ¿sí? Nosotros podemos pensar épocas en las que los objetos que satisfacen nuestras necesidades no son mercancías, ¿sí? No son vistas desde la perspectiva de esa temporalidad que es pura duración, ¿sí? Nosotros podemos pensar otros momentos de la historia en que el tiempo, los objetos que satisfacen nuestras necesidades son construidos en temporalidades diferentes, en formas de pensar el tiempo de manera diferente y de invertirlo de forma diferente. Los talleres de producción los talleres artesanales anteriores a las fábricas, pues obviamente implicaban un uso del tiempo diferente, porque por ejemplo era un maestro con sus discípulos produciendo, por ejemplo, sí, zapatos, digamos, pero en una relación justamente de maestro y aprendiz, ¿sí? En donde el maestro en principio iba a dejar como todo su conocimiento en los aprendices, ¿sí? Y estos tenían que tomarse tiempo justamente para aprender y por eso entonces ellos estaban en la casa del maestro, ¿sí? Dormían allí, vivían allí, o sea, en cierta medida como que se sabía que no podían estar, digamos que muy dispersos porque no era una producción automática, sino era más bien construir el conocimiento, no, adquirir el conocimiento del otro, un poco así. En este momento, o en el momento, vamos a tener en el momento que estudia Marx, yo creo que este momento es diferente completamente, pero en el momento que estudia Marx, los objetos que satisfacen nuestras necesidades sí son objetos mercancía. Y ser objeto mercancía implica que los objetos siguen teniendo una función útil, ¿sí? Siguen siendo objetos para satisfacer nuestras necesidades y eso depende de la materialidad del objeto, ¿sí? Una mesa que satisface mis necesidades, las necesidades para las cuales yo necesito una mesa, tiene unas características que dependen de la forma, del material, ¿sí? De su altura, de su densidad, bueno, de todo ese tipo de cosas. Pero para que yo pueda comprarla en el mercado, ese objeto tiene que ser intercambiable por una cantidad de dinero, ¿sí? Que yo además he ganado con el esfuerzo que he puesto en mi trabajo, por ejemplo, como profesora, ¿sí? El hecho de que yo pueda intercambiar un tiempo como profesora, ¿sí? Con un tiempo con el carpintero, para que me des la mesa que hizo, igual no será el carpintero, sino más bien será en un centro comercial, ¿sí? Y no con el carpintero directamente, sino más bien en un almacén donde tienen mesas, ¿sí? Que las han comprado para venderlas de acuerdo a unos precios promedio, ¿sí? Entonces, lo que estamos igualando ahí son las temporalidades. Yo estoy utilizando una parte de mi tiempo para intercambiar con usted otra parte de su tiempo, pero lo estamos haciendo a partir de una medida que desconoce la manera en que yo he utilizado el tiempo y la forma en que usted ha utilizado el tiempo. Y solo importan los resultados. Solo importa el resultado que es, por ejemplo, mi salario, resultado del aprovechamiento de mi tiempo en la universidad y el resultado del carpintero, que es la mesa, ¿sí? Solo importa eso, no importa en qué condiciones hemos trabajado ambos. Entonces, la mercancía contiene tiempo, pero contiene más bien ese tiempo que es acumulación. ¿Por qué? Porque en los trabajos nos pagan por horas, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
y en el mercado académico, digamos que eso es bastante claro, ¿no? Los títulos, las inversiones que usted haya hecho en su formación, pero además la hora de trabajo son 8 horas de trabajo, si todo está reglamentado con horarios y todos esos horarios se pagan de acuerdo a unos escalafones específicos que relacionados con la formación, con su productividad y eso. ¿Sí? Entonces, finalmente, son resultados, ¿sí?, de nuestro aprovechamiento del tiempo, visto solo como duración, visto solo como, bueno, usted estuvo 20 horas de un carpintero, por ejemplo, haciendo una mesa, ¿sí? Son equiparables con 10 horas de trabajo mío, por ejemplo, en la universidad. Yo tengo que sacar lo que me dan por 10 horas de trabajo para adquirir una mesa. ¿Sí ven? Entonces, finalmente son solo acumulación de minutos. Ese sería, digamos que, de tiempo, ¿sí? De fuerza de trabajo eh, invertida en una cantidad de tiempo determinado. Y por eso Marx dice que ese tiempo es un tiempo vacío, ¿sí? Porque no está pensado como, no, es que, miren que esta webconferencia que yo hice con mis estudiantes fue el momento más genial, aprovechamos el tiempo de una forma impresionante, fueron 3 horas en las que discutimos esto y esto, me deberían pagar por, no, nadie podría decir, me deberían pagar por eso más, ¿sí? Mucho más, porque es que realmente lo que logramos fue diferente. No, ¿sí? Son 2 horas de su tiempo y se lo pagan de acuerdo a un escalafón y no importa si usted la preparó más, si usted la preparó menos, por eso se la van a pagar. Entonces, en cierta medida sí tiene que ver con la manera en que las mercancías contienen un tiempo, pero es un tiempo de duración, no es un tiempo significativo, no es el tiempo que de alguna manera en el que usted eh, va a desarrollar sus expectativas intelectuales, por ejemplo. No. O sea, que a un profesor le paguen por leer, porque pues finalmente le pagan por leer y por escribir, y eso es muy interesante desde el tiempo del profesor, que le pagan por actividades que parecerían obsoletas en este momento. Igual, ¿sí? Le pagan bajo una medida del valor que es un poco arbitraria frente a todo el trabajo que éste hace, ¿sí? Igual le pasa al carpintero, al panadero o al publicista, ¿sí? Igual le van a pagar a los otros trabajadores. En la perspectiva marxista. En este momento, creo que las mercancías son otra cosa, pero también implican acumulación de tiempo. Pero creo que la manera en que percibimos el tiempo en este momento, que está mediado por las nuevas tecnologías, debe hacer una acumulación de tiempo con un concepto diferente de tiempo también. Bueno, entonces, agradeciendo nuevamente a Erika su contribución, su propuesta muy loable y la participación de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, si no hay más intervenciones, daríamos por terminada esta sesión de hoy. En el correo les estaría reenviando el enlace de la grabación. Muchas gracias, Erika. Un fuerte abrazo para todas y para todos y un buen descanso. Bueno, gracias a ti por el espacio y gracias a todos los que se reunieron acá para escuchar el texto, para escuchar la lectura del texto y obviamente a los que participaron. Creo que las preguntas enriquecieron un poco más mi perspectiva sobre estas exploraciones sobre el tiempo. Gracias.